Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta doble entrevista. Tenemos a unos invitados de lujo, ya que hoy, como consecuencia del COVID, no podemos tener el concierto con el estreno de Hildegard, es una obra de Juan Durán que dirigiría Isabel Rubio. Pues tenemos a los dos invitados en esta entrevista y vamos a hablar fundamentalmente sobre música, sobre la obra y también sobre la relación que se establece entre el compositor y la directora y el proceso de trabajo. Juan Durán, supongo que ya sabéis de sobra quién es. Quizá lo más destacado de su trayectoria es el Premio de la Cultura Gallega en 2013 y el Premio Reina Sofía de Composición en 2018, que es uno de los más prestigiosos de España. Y a Isabel también la conoceréis porque también ha dirigido un montón de agrupaciones diferentes, como por ejemplo la Jonde o la Joven Orquesta Europea de Viento, directora titular de la Banda de la LIN y de la Orquesta de Valencia, Banda de Bilbao, Banda de... en fin. Los dos tienen una trayectoria fantástica. Vamos a comenzar, si os parece, por las preguntas a Juan. He leído algunas de las entrevistas que te han hecho y he visto, me ha resultado muy interesante la visión que tienes sobre el futuro de la creación musical, porque bueno, he leído que apuestas por un espectáculo completo que combine la parte musical con también el espectáculo teatral en distintos formatos. Mi pregunta sobre la obra Hildegard, que es muy coherente con este enfoque porque está concebida como un ballet, es cómo nace esta obra y por qué sobre este personaje. Bueno, empiezo por lo segundo. El personaje, desgraciadamente, es tremendamente atractivo porque es una historia que cuando vuelves sobre ella siempre parece verdaderamente increíble, ¿no? Yo creo que no existe nada más dramático que el asesinato de una madre a un hijo. Es más, creo que iba a usar el término fratricidio, pero eso es de los hermanos. Y parecido es cuando el hijo mata al padre, pero no existe en la terminología, porque no hubo necesidad de inventar el término, un término para indicar cuando una madre mata a un hijo. Si mi memoria no me falla, no existe el término. Hay un libro muy bueno, Mi hija Hildegard, de Carmen Domingo. Para el que no conozca la historia, le recomiendo que bucee por Wikipedia, por Internet, y va a encontrar muchísima información. La historia es impresionante. El personaje siempre me fascinó. Es un personaje que está vinculado a Galicia, porque la madre, Aurora Rodríguez Carballeira, era nacida en Ferrol. Otra cosa es que después vivió toda su vida en Madrid, y luego gran parte de su vida en el manicomio de Cienpozuelos, después del asesinato de la hija. Y bueno, fue un asunto que conmocionó a toda España, pero bueno, el origen es gallego, ¿no? Y además está vinculada musicalmente a Galicia porque fue la tutora de Pepito Arriola, de José Rodríguez Arriola, un insigne pianista y compositor gallego, que fue un hombre célebre también. Y que, bueno, guarda relación con la historia de Hildegard, en tanto que, bueno, a este niño, cuando se lo sacaron de sus manos, ella provocó el quedar embarazada para tener una hija y dirigir su vida y manipularla hasta que la niña no quiso más manipulación y la madre la mató. Bueno, el personaje yo lo conocí desde hacía muchos años, siempre me resultó muy atractivo. Yo intenté hacer una ópera, y digo intenté porque después del estreno de Barame en el 2008, que había tenido mucha repercusión, porque era la primera ópera gallega que se estrenaba después de 85 años, pues estaba uno entusiasmado con la idea de escribir más ópera. Pero entiendo perfectamente que las cosas no están bien como para estar estrenando óperas y que, bueno, no era el momento de venir a abordar pues otra ópera ya más. No se puede cargar tanto a la gente, ni a los programadores, ni a los que son responsables de las programaciones musicales. Entonces pensé, como tenía... La parte escénica para mí era imprescindible porque esta historia tiene aunque solo fuera una pantomima, pues ver estos personajes, que no son tantos, ¿no? Entre la madre y la hija, y el ambiente del manicomio, el juicio, etcétera. Todos los pequeños momentos en que transcurre la historia, me pareció que podía funcionar muy bien para hacer un ballet, donde además hay muy poco repertorio. Yo prácticamente no conozco nada hecho en Galicia a nivel de ballet, no del ballet tradicional o ballet
ballet folclórico, sino, bueno, lo que sería ballet clásico, ¿no? Y a nivel de Estado, pues también muy poco, ¿no? Y entonces, a pesar de las dificultades que eso puede entrañar, pues me metí con un ballet no muy largo, de media hora de duración, y con la idea de que algún día se puede llegar a representar. Lo que pasa es que para que se represente, lo primero que necesitábamos era tener la música grabada. Y bueno, no. Si sigo hablando, me cortas. Porque Vale. Pues, la historia de la gestación de las obras siempre es larga. Hildegard se remonta a los materiales que iban a ser originariamente para la ópera, deben de arrancar por el 2009-2010. O sea que estamos hablando de un trabajo que se remonta hace 10 años por lo menos. Cuanto más trabajas una obra y más vuelves sobre ella, siempre aparecen cosas, siempre. Mahler estaba constantemente repasando sus obras y es así siempre que vuelves, pero como en todo en la vida. Es decir, cuanto más vueltas le das, más lo repasas. También es cierto que hay un momento en que ya no debes de tocarlo más y dejarlo estar. Y yo, de hecho, cuando le pongo fin a una obra, no quiero volver a saber de ella. No, me cuesta mucho trabajo. Incluso tengo como un cierto rechazo a volver a ver la partitura. No quiero saber ya nada de ella. Ya pasó y ahora otra cosa. pues mira, una de las cosas que has mencionado está relacionada con otra de las preguntas que iba a hacer, porque aquí mencionabas como muy importante, como algo central, la cuestión escénica. Y claro, en el concierto que había previsto se iba a hacer la obra en versión concierto, ¿no? Entonces, mi Sí. pregunta es, en este formato de concierto, al tú concebir la obra de una manera muy narrativa, ¿no? Me imagino como con un hilo conductor que el público pueda seguir, ¿el hecho de quitarle la escena de alguna manera hace que cambie la percepción de la obra? ¿O se puede seguir comprendiendo igual? No, hay que facilitarle todo al público. Yo recuerdo cuando era crío y empezaron tímidamente a poner alguna ópera por televisión y no tenían la ocurrencia de poner los subtítulos. Claro, la gente apagaba los 5 minutos a que yo no entendían nada, porque esta señora grita o porque esta hora llora. Entonces, no, para el estreno de Vigo yo tenía pensado incluso hacerlo yo, leer las hipnosis, ¿no? Fíjate, yo asistí hace unos años en el Cursal, en San Sebastián, al estreno de la última ópera que había quedado sin estrenar de Pablo Sorozábal, Juan José, y que la habían hecho poco después de la muerte del hijo de Sorozábal, al que yo traté mucho. Bien, y esa ópera la hicieron en versión de concierto, pusieron unas imágenes detrás en cada escena que iba ilustrando lo que ocurría, la imagen de la escena, y estaba, que además me acuerdo, Constantino Romero, que era un fantástico rapsoda, pues era el que estaba narrando una hipnosis de cada escena antes de que la hiciera musicalmente, ¿no? Una especie de subtítulos. Yo tenía pensado hacerlo. Lo que pasa es que esta fase del proceso era, que bueno, mi agradecimiento a la Orquesta 430 por el esfuerzo que iban a hacer, era grabarla, porque de hecho teníamos previsto una sesión de grabación después del estreno, y a partir de ahí utilizar eso para poder montar una coreografía. Y llegado el caso, si no se podía tener una orquesta en el foso, pues tener la orquesta grabada. Pero claro, es imprescindible tener la música dispuesta. En grandes teatros de ballet en el mundo, bailan con música grabada. Si no estoy mal informado, creo que prácticamente es el Bolshoi de Moscú, no sé si el Kirov, alguno, un par de ellos en Rusia que tienen una gran tradición, y el Covent Garden de Londres, ocasionalmente. El resto de los teatros prácticamente hacen la ópera, digo, el ballet con música grabada, ¿no? Y esto es triste, porque el ballet, nos quejamos a veces de cómo están las infraestructuras musicales y realmente lo del ballet es terrorífico. De hecho, compositores que escriban ballets, pues no sé, si lo haces es para que vaya para el cajón y no se puede escribir música para ser guardada en un cajón. La música. Entonces mi idea era luchar, después empezar la idea de estrenar, porque en el ballet necesitas al coreógrafo. El coreógrafo en ballet tiene una importancia casi mayor, con todos mis respetos para la maestra, que el director de orquesta, en el sentido de que el coreógrafo tiene que hacer y crear él todo el movimiento escénico de los bailarines, ¿no? Y eso no es baladí, y eso no está escrito en la partitura, y eso hay que hacerlo.
Entonces, tienen que tener la música y tienen que tener la música con tiempo. No os molesta si fumo, ¿verdad? Si me permite. Una pregunta que venía a cuento con lo que hablábamos, ¿no? Esta idea de que la música, has dicho, la música no puede estar en un cajón. La música es para escucharse, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí se pone bastante de manifiesto un poco la necesidad expresiva y la función comunicativa que tiene la música. Entonces, mi pregunta es, en esta obra en concreto, en Hildegard, ¿hay un mensaje central que tú quieres transmitir con esta obra o es más bien una invitación a la reflexión, a que cada uno la entienda desde su individualidad como pueda? Sí, bueno, yo soy muy antiguo para ciertas cuestiones. A ver, yo cuando hago música y no pienso en ninguna otra dimensión que no sea exclusivamente la dimensión sonora. En las interpretaciones que se hagan individual o colectivamente a partir de ahí, en mensajes no pienso. Yo pienso nada más que en el caso, cuando hay un texto, hay una historia que dibujar o que describir, trato de ser lo más fiel posible a lo que me sugiere el texto, cuando hay texto, por supuesto, y cuando es una sugerencia de algo mucho más imaginativo, más creativo, más intangible, más no directamente conceptual, pues de acercar el mundo sonoro a que refleje y a que vaya siempre a favor del texto, a favor de la historia. No pienso más. Por eso también es cierto que me cuesta mucho escribir música en abstracto sin tener una motivación o una invitación de pues ya digo, de un texto o un pretexto o una historia que contar o que describir musicalmente. Es decir, escribir música en la forma, lo que era cuando se escribían sonatas, sinfonías. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esas formas ya no, aunque estén subyacentes, no vuelven, no vas sobre ellas, ¿no? Pues, mira, no sé, a mí me resultaría atrevido escribir una sinfonía en pleno siglo XXI con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no lo voy a hacer. Hombre, no puedo pronosticar nada, pero yo no voy a escribir una sinfonía en lo que me queda de vida. Un concierto con solista es distinto, porque hay un diálogo, se establece un diálogo que tiene connotaciones, eso de dos mundos que se hablan y se entrecruzan. Bueno, y eso funciona. Aparte que está el elemento virtuosístico y la atracción del solista, ¿no?, sobre el público. Entonces, es una cuestión diferente. Pero lo que es una obra sinfónica en estado puro, sin que tengamos ninguna información, si yo ahora pongo la música de Hildegard ahí y no digo nada y no cuento nada, hombre, a lo mejor a alguien podría sugerírsele algo, pero sobre eso, mira, ahí nos podemos equivocar tanto. O sea, alguien puede escuchar de la abertura de Guillermo Tell y pensar que esto es una película de vaqueros, ¿no? Pues no, no es una película de vaqueros. Guillermo Tell es una historia de amor y no tiene nada que ver con una película de vaqueros. Sin embargo, pues cuando yo era pequeño ponía aquella serie del Llanero Solitario y se ilustraba con el final de la abertura de Guillermo Tell de Rossini. O sea, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa que describe la música, porque podemos equivocarnos muchísimo, ¿no? Incluso se pueden hacer experimentos de lo más interesantes. Si alguien coge las famosísimas 4 estaciones de Vivaldi, alguien que no conozca, y le intercala el invierno, el verano, el otoño, puede haber muchas sorpresas, porque alguien en el del invierno puede pensar que está en el verano. Y no. En fin, yo soy bastante escéptico con estas cuestiones de los mensajes. Sí. Es curioso, porque hay unos códigos sonoros o unos símbolos que supongo que la gente entiende, que es lo que permite que la gente entienda, ¿no? Que comprenda la música de la manera que sea o al nivel que sea, pero claro, esos códigos también permiten una subjetividad muy grande. El poder descriptivo de la música es muy limitado. O sea, frente a que a veces se habla de música descriptiva, es muy limitado. Va más allá de imitar los sonidos de la naturaleza.
sea, puedes imitar el agua, el trueno, ciertos ruidos, ¿no? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del cuco. El cuco canta una tercera descendente, sol, mi, canta una tercera descendente desde hace millones de años. Bueno, pues es así. Entonces tú puedes, hay cucos, los que quieras en la historia de la música, ¿no? Pero el poder es muy limitado. El tema de pájaros dio mucho de sí, ves Oliver Messiaen, etc. Y el tema de las tormentas, están en la tormenta de la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, las de Beethoven, la tormenta de Rossini, muchas. Pero el poder descriptivo de la música es limitado. Lo único que hacemos es sugerir, y lo que tú dices, tenemos una serie de estereotipos, pues el modo menor, marcha fúnebre, tempo lento, y algunos de esos estereotipos han nacido, los hemos extraído de obras que han sido referencia en la historia de la música y que hemos cogido elementos que nos sugieren pues, un estado de ánimo o un paisaje determinado. Pero es complicado porque no es tanto como parece. La música son sonidos, aunque sea, yo digo cosas de perogrullo, porque de vez en cuando hay que decirlas para que recordemos de lo que estamos hablando. Música son sonidos que se articulan en el espacio y en el tiempo, como aquello que estudiábamos de pequeños en el conservatorio. Y nada más, el lenguaje de la música es ese. Todo lo demás son entelequias y disquisiciones que quedan muy bonitas desde el punto de vista intelectual, pero que en la realidad es lo que la emoción que te provoca. La música es sensualidad, te entra por los sentidos, te activa ahí y te provoca o no te provoca, te interesa o no te interesa. Luego la tijera, corta después. Pregúntale a Isabel, que es la que tiene futuro, que yo ya no tengo. Pues ahora me voy a lanzar a preguntarle a Isabel. Decía que habitualmente cuando se dirige una obra, pues se disponen de grabaciones previas que te sirven un poco como referencia. Pero claro, cuando se trata de una obra de estreno, no hay esta referencia, o sea, no es posible escucharla a menos que sea en una maqueta generada con herramientas informáticas, supongo. Entonces, la pregunta es cómo abordas este reto, porque me parece un reto gigantesco dirigir un estreno. La verdad es que estrenar algo ya supera en la balanza todo lo que haya de negativo. Entonces, la forma de estudio es exactamente la misma, pero claro, no tiene referencias de otros sitios, como tú bien dices, pero no hay problema porque tienes ensayos antes. Quiero decir, tú en tu casa pues elaboras el estudio de la partitura una otra vez, te cuestionas. Tú ya, en teoría, cuando llegas a estrenar una obra, tienes un sonido en la cabeza, pues ya sea de una orquesta, de una banda, de un coro, lo tienes creado de otras veces que ya has trabajado con estas agrupaciones. Entonces, partiendo de esa premisa, no debería haber ningún problema en no tener grabación antes, porque está todo escrito y tú como músico pues lo tienes y te haces una idea de las combinaciones instrumentales, del tono y todo lo que conlleva la obra. Entonces, por mi parte, a no ser que fuera... Me ha pasado esto, precisamente. Con la obra de Juan no me ha pasado. Algunas veces he tenido que estrenar, hablando de vanguardia, alguna obra de este tipo de lenguaje más difícil de imaginar sin grabación, ¿vale? Entonces ahí sí que he echado en falta un poco esa grabación previa en cuanto a buscar esa textura, qué función tiene aquí esta neblina de acompañamiento, cuál es la a veces mal llamada melodía, o sea, el punto de referencia principal, los planos sonoros, pero en el tipo de lenguaje que precisamente tiene Hildegard, no lo he echado en falta. Sí que hoy en día tienes las referencias MIDIs de los programas informáticos, entonces pues puedes ir, pero claro, da un poco de pena, ¿no? Tener esa muestra de audio cuando pues no tiene nada que ver con los sonidos de los instrumentos reales. Y no sé si respondo a la pregunta, pero me hace muchísima ilusión estrenar una obra de Juan Durán, así que me da igual que no haya referencia antes. Me pasó hace poco que toqué los timbales en una sinfonía de Beethoven en el conservatorio con unos compañeros
y toqué los timbales y no tenía el guión. Bueno, lo tenía, pero lo tenía en el iPad y lo saqué por necesidad. Yo estoy acostumbrada ya a ver los guiones y me siento impotente si no tengo todos los instrumentos delante. Entonces, pues sí, una vez que te vicias a saber todo en todo momento, ya es difícil. Esto va muy en la línea de la siguiente pregunta que tengo, que es que, claro, no solo es, al ser una obra de estreno, no solo es una obra nueva para ti, es una obra nueva para todos los músicos de la orquesta. Y tú tienes la parte general, o sea, tú tienes toda la partitura de todos los instrumentos, pero cada músico tiene la suya. Pero, claro, ¿cómo organizas los ensayos para que en tan poco tiempo, porque normalmente los ensayos son un número bastante limitado, ¿no? Y por unas horas muy concretas. Entonces, ¿cómo organizas los ensayos para que en tan poco tiempo esos músicos que sí que no han podido formarse una idea general de cómo va a sonar la obra, pues lleguen a interiorizarla y lleguen a hacer la suya? Pues a ver, no se diferencia mucho a un montaje de una obra que no sea de estreno, y lo que sí lo diferenciaría sería precisamente llevando a Juan al ensayo, porque no digo que sea antes de escuchar nada, se puede hacer una lectura total de la obra para estar todos en contacto con el sonido, pero yo creo que teniendo al compositor vivo, teniéndolo cerca, teniéndolo accesible, ¿quién mejor que le explique a los músicos en cada momento qué ha querido reflejar, ¿no? Y sobre todo, si surge alguna duda, que le pregunten directamente al creador. Quiero decir, yo estoy ahí para técnicamente reflejarlo en el espacio-tiempo, pero, jolín, estando él, pues sería lo mejor, vamos, desde mi punto de vista. Y luego ya, pues a la hora de montar, pues lo de siempre, suponiendo que los músicos hayan estudiado la partitura, que lo suponemos, pues nada, lectura, montaje de las partes más complicadas, ir de más a menos y luego de menos a más, y ensayo general. Uh-huh. O sea, es un camino como de ida y vuelta, ¿no? Que tú... Sí, creo que es importante que al principio tengas un poco la meta visualizada, ¿no? El total de a dónde quieres llegar, y entonces vas ahondando un poco más en detalle, y una vez que ya más o menos tienes los detalles trabajados, eso facilita que luego el resultado general salga mucho más rápido. Entonces creo que ese prisma es interesante. Claro, la orquesta al final no deja de ser un instrumento también, como un único instrumento, ¿no? Formado por muchos instrumentos, pero un instrumento en su conjunto. Entonces, supongo que en ese sentido funciona igual el estudio en la orquesta que el estudio en cualquier instrumento individual. Sí, pero la orquesta tiene personas. Tú tienes una idea y puede ser que a esa hora de la noche la gente te diga, bueno, no te diga, quiero decir, la gente esté cansada y no esté por seguir tu idea de ensayo. Entonces hay que adaptarse un poco al material humano que tiene. Depende mucho del sitio, del día, de lo que haya pasado ese día en casa de cada uno. Hay que tener una psicología o tener una experiencia o tener una empatía, creo que es casi más importante a la hora de buscar un resultado más práctico de montaje que simplemente considerar que el instrumento va a funcionar y tiene que funcionar y va a funcionar, porque son personas. Imagino también que el haber formado parte de una orquesta no tendrá nada que ver con alguien que no haya estado dentro, ¿no? O sea, que no será lo mismo dirigir habiendo primero sido percusionista que dirigir habiendo empezado ya directamente como director o habiendo sido pianista, que normalmente estamos más alejados del mundo de la orquesta. Yo lo considero muy importante, sí. De hecho, mis profesores me decían, tú tienes que copiar lo bueno, pero también tienes que fijarte en lo malo para no hacerlo. Entonces, sí que fui muy consciente desde el principio de lo que no me gustaba que el director o directora hiciera en los ensayos o en el concierto, y luego me he acordado cuando lo he hecho yo, digo, no, esto no se hace. Y bueno, creo que estar dentro de una orquesta, de una agrupación, pues el ambiente lo has respirado. Además, me gusta mucho el prisma de estar detrás del todo, ser timbalero o ser percusionista y estar viendo toda la orquesta desde detrás, y luego el ser director y estar viendo a toda la orquesta desde delante.
Tú no sabes la de chucherías que yo he pasado en los ensayos a los trompetas o ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente se cree que no se ve desde la tarima, pero se ve todo.